Soy Jorge Moff y estoy muy contento de poder conversar con Antonio Quevedo y con toda su audiencia sobre la distancia, el distanciamiento que hay hoy entre los políticos y la ciudadanía. ¿Por qué existe esa distancia? ¿Por qué los políticos no pueden conectar con los ciudadanos? En la mayoría de los países de Latinoamérica vemos que se repite esta situación con distinto tipo de reacciones. Vamos a ver cómo poder conectar desde las emociones, cómo poder conectar con las emociones de los ciudadanos, con las emociones de la gente. Intentaremos conversar amenamente sobre esto. Allí los espero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues más gusto me da el día de hoy poder emitir esta entrevista. Una entrevista con un argentino distinguido, internacional, de la cumbre mundial, reconocido en Washington, con gran experiencia en la consultoría electoral en varios países, principalmente México, Argentina, Paraguay, Uruguay, experto en temas de extraordinaria importancia que son vitales para los procesos electorales. Jorge Hinoc, bienvenido. Me da mucho gusto poder establecer esta comunicación, Jorge. Muchas gracias, Antonio. Hola, el gusto es mío de poder conversar contigo y compartir este espacio con tu audiencia, ¿no? Pues la verdad que es muy importante. En México, Jorge, ya se inició el proceso electoral más grande de toda la historia del país. Vamos a renovar 15 gubernaturas, alrededor de 21,000 cargos en todo el país, y entre esos cargos se va a renovar la gubernatura de Sinaloa, las diputaciones y las alcaldías. Y bueno, pues hay una gran efervescencia política. Y bueno, pues el tema es que tú conoces México, conoces mi tierra, Veracruz, y bueno, ese es el punto más importante, porque hay mucha emoción, y esas emociones, en esas tú eres experto, Jorge. Imagino el clima que se está viviendo. Conozco México, he trabajado hace ya unos cuantos años en México y sé cómo viven los mexicanos con esa pasión, no solamente la política, sino todo, ¿no? Pero la política realmente no es algo que pasa de costado, sino es algo que se vive. Así que me imagino el clima y la expectativa frente al próximo proceso. Sí, hay mucha efervescencia y bueno, estamos viviendo momentos políticos muy interesantes, Jorge, porque en el 2018 hubo emociones muy especiales en que los electores fueron y prácticamente sacaron fuera a todos los partidos, los dejaron divididos, los dejaron quebrados y desconfían de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir en este otro proceso electoral? Mira, yo no sé, no te quisiera responder con precisión o como con autoridad, como si supiera realmente qué va a suceder, porque no es una elección, primero. Son, como tú lo dijiste, muchas elecciones, Sí. ¿no? Y hay que ver qué pasó en cada estado, en cada municipio. Sí, hay algo que está pasando en todos los países de Latinoamérica y a lo mejor lo que pasó en el último proceso electoral en México tenga algo que ver con eso, ¿no? Yo siento como que hay un divorcio, no entre la política y la gente, sino entre los políticos y la gente, ¿no? No Correcto. están pudiendo conectar emocionalmente. Los políticos
hacen como que le hablan a la gente y la gente hace como que los escucha. Pero en realidad es como que la comunicación va como en dos líneas paralelas que nunca se tocan y nunca pueden conectar. Los políticos realmente no están pudiendo entender qué es lo que está sintiendo la gente, y lo que está sintiendo la gente no es una sola cosa, ¿no? No es lo mismo lo que está sintiendo la gente en Veracruz o en Buenos Aires o en Quito o en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero los políticos no están pudiendo entender qué es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Qué es lo que tiene en la cabeza cuando se acuesta a la noche y qué es lo que le preocupa a la mañana cuando se despierta. Ujú. Y al no poderlos entender no se pueden poner en su lugar y ahí hay un quiebre. Ese quiebre obviamente genera un conflicto y una frustración, y esa frustración se está expresando de distintas maneras en distintos países de Latinoamérica, en algunos más mansamente, más democráticamente, en otros mira lo que pasó en Perú, ¿no? O lo que viene pasando en Perú, ¿no? Sí. En otros un poco más efusivamente, pero hay un quiebre que no se está pudiendo dar esa conexión. La buena noticia dentro de todo esto es que los ciudadanos están esperando a los políticos. No es que hay por decirlo de alguna manera, un punto de ruptura total. No es que los ciudadanos no quieren la política o quieren otra cosa o quieren romper todo. Cuando digo romper todo, es romper el modelo, ¿no? Sino lo que quieren simplemente es que los políticos los entiendan y que los políticos actúen en función de lo que la ciudadanía necesita. Entonces, la buena noticia es que nos están esperando eso, están esperando eso. Lo que falta saber es la otra buena noticia, si los políticos realmente van a poder interpretar lo que está sintiendo y lo que está demandando las sociedades, ¿no? Ahora, creo que tienes mucha razón. Un ejemplo de un proceso electoral bastante confrontado es el de Estados Unidos, ¿no? Seguramente es parte de esas emociones, Jorge. Seguramente, seguramente, sí, sí. Y fíjate cómo algunos políticos, yo no quiero entrar en temas de posiciones ideológicas, ¿no? Pero fíjate cómo algunos políticos con posiciones más radicalizadas modifican humores sociales, ¿no? Mira lo de Estados Unidos con Trump, que todavía no se sabe qué va a pasar. Sí. Eh, pero sí, seguramente, pero obviamente no es solamente un político, representa el sentimiento de parte de esa sociedad. Eh, pero sí, y después, bueno, en medio de todo este proceso que ya se venía dando de ese desencuentro entre los políticos y los ciudadanos, estalló la pandemia, ¿no? Nosotros venimos de participar en dos campañas presidenciales en República Dominicana y en Bolivia en medio de la pandemia. Estamos ahora participando en la campaña presidencial en Ecuador y obviamente esto afecta el fluir entre comillas, normal que venían teniendo las campañas, ¿no? Oye, Jorge, este problema de la pandemia está generando nuevas emociones en la gente y nuevas actitudes en los procesos electorales. Mira, tocas un punto que para mí es el punto que hoy, para mí, ¿no? Para mí es el punto que más me convoca, más me preocupa, qué está pasando por adentro de los ciudadanos, ¿no? De la gente, qué es Sí. lo que están sintiendo. Porque yo escucho analistas, charlas, conferencias, colegas tuyos, periodistas, y pareciera que todos estamos preocupados por algunos cambios que son importantes, pero que de alguna manera son superfluos, Ujú, ¿no? sí. Y no estamos preocupados por los cambios verdaderamente de fondo. A ver cómo puedo aclarar un poco esto.
Eh, Seguramente que va a haber cambios en la manera de comunicarnos. Nosotros estamos en este momento compartiendo, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, algo maravilloso. Hoy estamos a miles de kilómetros de distancia y estamos comunicándonos uno frente al otro. Así es. Pero a esos cambios nos adaptamos rápidamente. Al uso de Zoom, al uso de la videoconferencia o al uso de lo que tengamos que hacer de la tecnología, nos adaptamos rápidamente. La gente está preocupada por si vamos a seguir yendo a las oficinas o no vamos a seguir yendo a las oficinas, o si cuando vuelva a la normalidad vamos a ir, pero menos, pero va a existir más la videoconferencia. Seguramente que va a haber cambios, pero esos cambios nos adaptamos rápidamente. El tema son los cambios profundos y es qué está pasando por la cabeza y por el sentimiento de los ciudadanos, ¿no? Ese es el tema. Yo más que seguramente van a cambiar un montón de cosas, pero más que preguntarme qué es lo que va a cambiar para poder trabajar en comunicación hoy, en comunicación política, yo empezaría por preguntarme qué es lo que no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar es que los ciudadanos van a tener expectativas y demandas y que los políticos tienen que orientarse a esas políticas y a esas demandas, pero para eso tienen que entenderlas. Claro. Y lo que no va a cambiar es que los ciudadanos votan y deciden emocionalmente. Entonces, yo creo que el meollo de la cuestión, el kit de la cuestión, el centro de la cosa sigue siendo el mismo de siempre, que es poder entender qué le está pasando a la gente para poder conectar con esas emociones. Después, si el político puede ir a actos con más gente o no puede ir a actos, si va a estar físicamente delante de la gente en un acto o si va a estar a través de una pantalla, si no puede conectar, es casi un tema secundario, digamos, ¿no? Si no sabe qué decir o cómo decirlo, lo diga presencialmente o lo diga a través de una pantalla, no va a poder conectar igual. Entonces, yo creo que lo fundamental es eso, ¿no? Es poder entender cuáles son los sentimientos, las emociones que dominan el escenario electoral. Siempre en cada elección hay dos o tres temas, dos o tres ejes que son los que dominan la elección, qué es lo que le está pasando a los distintos segmentos de población y qué es lo que le está pasando a la mayoría, ¿no? Para poder conectar con eso. Sí, oye, es muy interesante esto que estás comentando, porque la gente, Jorge, está preocupada porque no tiene trabajo, porque no sabe qué va a pasar con su vida, porque la pandemia les cambió radicalmente su vida y voltea a ver las estructuras de gobierno y ve puro gobierno en quiebra. No hay un discurso alentador en estos momentos. Entonces, ¿qué tipo de emociones predominan, Jorge? Mira, lo primero, o sea, hablo en líneas generales, ¿no? Sí, Porque cada claro, elección es distinta, y claro. cada escenario es distinto, pero yo creo que lo primero es que la gente pueda sentirlo al candidato creíble, primer punto. Okay. Independiente de que sea más simpático o menos simpático, o más elegante o menos elegante, Sí. que lo puedan sentir creíble, lo puedan sentir cercano, que lo puedan sentir empático. Y después que pueda dar respuesta a algunas de esas inquietudes. Y hay un tema que es, en un escenario de tantas incertidumbres como tenemos en estos momentos, incertidumbres en cuanto a la salud, en cuanto al futuro, en cuanto a la economía. En un escenario de tanta incertidumbre, lo que la gente espera o necesita, incluso a nivel no consciente, es certezas. Ahora, cuando nosotros hablamos o pensamos en certezas, lo que pensamos es tener la respuesta para todo, ¿no? La respuesta exacta y contundente para todo. Y a veces no se trata de eso, sino se trata de dar contención, credibilidad y seguridad, que la certeza en la persona, en el personaje, en el candidato, en lo que encarna, ¿no?
sentir que es esa persona y que ese es el camino y que esa persona nos va a llevar adelante, ¿no? La certidumbre a veces no está en la respuesta puntual a un tema, sino en la persona. El candidato que pueda encarnar eso, yo creo que va a tener más posibilidades que los otros, ¿no? Que sus adversarios. Creo que va a pasar más por ahí, pero estoy hablando siempre en términos generales, no en una elección en particular, ¿no? Sí, lo que tú comentas, nosotros lo vivimos con mucha claridad en el 2018, como un solo candidato fue Andrés Manuel López Obrador, pues derrotó y aniquiló prácticamente a todos los partidos y ganó la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, y todavía es un personaje que la gente le cree, que tiene un alto respaldo social y que está planteando que México debe vivir la cuarta transformación política de su vida. Eso parece sencillo, pero sin embargo, eso está transformando todo el quehacer político en México. Entonces, eso seguramente va a modificar esas emociones que tuvieron la gente para votar en el 2018, que fue las emociones del hartazgo que había, ¿no? Entonces ahora no sé si se va a repetir en el 2021 o puede repetirse esa emoción o van a surgir otras que seguramente pueden pegar con el partido en el gobierno o pueden ser contrarias al partido gobierno, ¿no? Yo creo, me atrevo, pero me atrevo a hablar sin estar Sí, allí, sí, sin claro, tener claro. la información puntual. Yo creo que obviamente lo que pasó hace unos años en esas elecciones fue que los partidos tradicionales o los partidos que dominaban el escenario político históricamente perdieron esa credibilidad. Perdieron esa credibilidad y como tú dices, un voto castigo, ¿no? Un voto, habrá que ver en qué porcentaje o en qué grado ha sido un voto esperanzador por un lado o un voto castigo por el otro. Ahora, ese fenómeno que pasó, ya sea que haya sido un voto, parte de un voto de esperanza y parte de un voto castigo, ese proceso, como tú dices, fue una aplanadora, arrasó con todo, ¿no? Así es. Y hizo que ganaran todos los que estaban bajo él. Yo creo que hoy el escenario va a ser distinto, porque hoy habrá que ver, por un lado, qué hicieron estos partidos tradicionales, estos partidos que quedaron fuera del poder para recomponer su credibilidad, pero también habrá que ver qué hizo cada gobernador, cada alcalde, porque ese efecto arrastre de López Obrador, en su momento fue un efecto arrastre, pero hoy hay que ver si se va a premiar o a castigar la gestión de cada uno de esos gobernadores o de cada uno de esos alcaldes, ¿no? Hay que ver qué hizo cada uno de esos gobernadores y esos alcaldes y cómo está su comunidad, su relación, su vínculo con esa comunidad. Sí, definitivamente. Se espera que todavía nosotros observamos que la mayor parte de los partidos están fracturados, que la militancia de esos partidos han emigrado a otros partidos o simplemente emigran para quedar fuera de los partidos. Todavía se nota que hay mucha desconfianza a los partidos y a los políticos y
y va a ser muy complicado seguramente que haya candidatos adecuados, vamos a llamarle así, o no sé cómo se le puedan llamar, que puedan empatar con los electores. No los vemos todavía, Jorge. No sabemos cómo pueden empatar, porque los partidos tampoco han hecho su trabajo. Bueno, entonces los escenarios están muy complicados, ¿no? Así es. Y van a necesitar, las ofertas electorales van a necesitar mucho trabajo profesional, mucho trabajo quirúrgico para poder sacar los mejores resultados, ¿no? Habrá que ver cada escenario en particular, cada estado, cada municipio, habrá que verlo, pero por otro lado, desde el punto de vista no del ciudadano, ¿no? Que obviamente tiene sus expectativas y probablemente no logre ver un panorama en el que puedan causarlas, pero sí desde los profesionales de la comunicación política y de la consultoría política, no deja de ser un desafío apasionante, ¿no? Sí, claro. Apasionante. Sí, totalmente. Creo que esto que estamos platicando es parte de eso, Jorge, porque la verdad es que es un gran desafío. No sé, esto a lo mejor se puede traducir a un desplome en las votaciones. No sé tus experiencias políticas, cómo se puedan manifestar. Tenemos la pandemia, tenemos partidos fracturados, políticos desconectados y una incertidumbre existencial de la gente, ¿no? Mira, yo creo que no pasa por la pandemia. Como te decía, nosotros participamos este año de las elecciones en Dominicana en plena pandemia y un nivel altísimo de participación. En Estados Unidos ahora fue el nivel de participación más alto, mucho más alto que lo esperado y más alto que otras elecciones sin pandemia. Yo creo que el nivel de participación no va a tener que ver con estar en medio del COVID, sino va a tener con el nivel de conexión de la gente con el proceso electoral y con el sentir que el voto puede hacer algo, ¿no? Ya sea a favor o en contra, pero que el voto puede hacer algo. Entonces, habrá que ver ese nivel de participación en función del nivel de apatía que haya, pero yo creo que va a ser independiente del COVID. Oye, Jorge, tú que conoces todo, pues la mayor parte de los países latinoamericanos, ¿cómo perciben el gobierno de López Obrador en esos países? Mira, la mayoría de nuestros países, o por lo menos muchos de nuestros países, está en lo que en Argentina se llama la grieta, ¿no? Están como cortados, partidos y polarizados en ese sentido. Y cómo lo perciben y depende de qué lado lo perciban, ¿no? Y esa grieta está muy establecida no solamente en la sociedad, esto pasa en muchos países de Latinoamérica, no es solamente en la sociedad, sino en la opinión pública, en los medios, en los comunicadores. Entonces, la percepción depende desde qué lugar lo estés mirando. Yo trato, por lo general, siempre de no tomar una posición ideológica, una posición política, ¿no? Mi trabajo es solamente profesional y de participación cuando intervenimos en una campaña. Con lo cual no quisiera meterme en ese tema, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero, Jorge, es que siempre se ha sentido de la necesidad de un liderazgo en América Latina. A veces se menciona
estaba en Argentina o estaba en Brasil o está en México o en alguna otra parte, ¿no? Mira, yo creo que hay te voy a responder eso a lo mejor de otra manera, ¿no? Yo no creo que López Obrador sea un líder regional. Sí creo que es un personaje político con una ascendencia importante en gran parte de la población de México. Y probablemente esa parte importante lo vea realmente como un estadista. Si lo es o no lo es, no lo sé. Pero lo que sí es importante, yo siempre digo que los seres humanos nos relacionamos de dos maneras, ¿no? Que es, que es de, que es o emocionalmente o transaccionalmente. Y voy a poner un ejemplo doméstico para poder entenderlo, ¿no? Tú te mudas a un nuevo vecindario y una nochecita, cuando está cayendo el sol, sacas a pasear tu perro y justo está el vecino de al lado de tu casa que está sacando la basura o haciendo algo y te cruzas con el vecino, se saludan y conversan unas palabras, ¿no? Esa persona te pareció interesante, te pareció que tenían cosas en común, se quedaron conversando un rato largo y se presentaron, soy tu nuevo vecino, y se despidieron. A los 3, 4 días se vuelven a cruzar y vuelven a conversar y te parece una persona interesante y se quedan conversando otra vez y dicen, mira, qué tipo, qué persona, qué tío piola, ¿no? Qué persona interesante. Y a la tercera vez que se vuelven a cruzar y conversan, le dice, che, ¿por qué no vienen a cenar a casa y te presento a mi mujer? Y probablemente se terminen haciendo amigos. Amigos. Ese es el vínculo emocional. Vamos a la misma situación. La primera vez sacas a pasear el perro, te encuentras con tu vecino que te está sacando la basura, empiezas a conversar un rato y a las 4 o 5 palabras dices, este es un pendejo, ¿no? Dice la verdad, no. Pero no se lo dices en la cara, sigues conversando un rato, lo saludas cordialmente, cuando a los 4 o 5 días vuelves a sacar el perro y te cruzas con tu vecino otra vez, se saludan, ¿no? Con la mano así, te saludan. Porque igual te conviene tener la relación con tu vecino, porque claro, te llega a pasar algo, es tu vecino de al lado, es una relación transaccional, ¿no? Ok. Entonces, lo mismo pasa en la política. La relación con un personaje político, con un candidato, con un político, puede darse a través de un vínculo emocional o de un vínculo transaccional. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuál sería el vínculo transaccional? Y el vínculo transaccional también está anclado en las emociones, ¿no? El vínculo transaccional es, por ejemplo, cuando tú votas a alguien para que se vaya a otro. Entonces, tú estás votando a alguien por una transacción, el otro está dándote algo a cambio de... Tú lo votas y el otro... Lo que pasa con el vínculo transaccional es que yo te voto a ti, por ejemplo, para que él se vaya. Él se va y se terminó la transacción. Claro. Se terminó la transacción y se terminó el vínculo. Sí. Entonces tiene que estar renovando el vínculo permanentemente con otras transacciones o construir un vínculo emocional. En cambio, el vínculo emocional es mucho más fuerte y es más duradero, ¿no? Es mucho más fuerte, mucho más sólido y mucho más duradero. Lo que pasa en muchas de nuestras sociedades es que en ese estar partido en dos, los que definen las elecciones muchas veces no son ninguna de las dos partes, sino son las que están en el medio, esa pequeña parte que no es tan grande como ninguna de las dos, pero que está en el medio y que a veces se vuelca para un lado y a veces se vuelca para el otro. Y en ese sentido, si miramos en Latinoamérica lo que ha pasado con los liderazgos en los últimos años, en las últimas décadas, es que los políticos llamados, los políticos tal vez más de centro izquierda o llamados populistas, ¿no? Como podría ser, con todo respeto, digo, para poder ubicarlos y mencionarlos,
como podría ser López Obrador, como podría ser Evo Morales, como podría ser Cristina Kirchner, como podría ser Lula, como podría... ese tipo de políticos construyen un vínculo emocional. Entonces la relación con su propio mercado electoral es mucho más fuerte. En cambio, lo que queda del otro lado o no sabe o no ha podido o no ha querido construir ese vínculo emocional y el vínculo es mucho más débil porque termina siendo transaccional, ¿no? No sé si me pude explicar Sí, con esto. queda muy clarito, queda muy clarito. Y creo que es lo que está ocurriendo en este momento. La verdad que nos das un panorama bastante interesante en esta complejidad de las expresiones emocionales, porque bueno, pues los votos son emocionales, la mayor parte, ¿no? Totalmente, totalmente. Este, el 90% pasa por lo emocional, se decide emocionalmente. Pues yo la verdad, me da mucho gusto poder haber platicado. Nos diste un panorama bastante completo, Jorge, y yo quisiera que ya una vez que entremos a ese proceso electoral activo, pues volver a platicar contigo, si me lo permites. Cuando quieras, Antonio, con gusto. Voy a estar prontito en mi México querido. No voy a estar por Sinaloa, pero voy a estar en Cancún y en Ciudad de México ahora en unos 15 días, así que estoy feliz por eso. Amo México y bueno, así que siempre a tus órdenes. Pues aquí te está saludando entre todos un gran amigo. Está el ex senador Manuel Cárdenas Fonseca, está Jorge Sandoval, está Javier Jaime Calvo de Yucatán. Bueno, la lista es grande, Jorge. La verdad es que muy interesante tu comentario y esperemos que lo podamos repetir. Un gran saludo a Jorge Sandoval, un gran amigo y el mejor fotógrafo, el mejor retratista político, así que ninguno puede, de todas las campañas que hay, ninguno puede dejar de sacar su foto de campaña con Jorge. Con Jorge. Le mando un abrazo grande, espero verlo pronto. Y Antonio, eternamente agradecido a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Jorge Hinoff. Muchas gracias, experto internacional en la conexión de emociones. Bienvenido. Gracias, Jorge.